Los invito a escuchar en mi canal y apóyenme con un like y una suscripción si les gusta. Capítulo 1. La verdad perdida. Me llamo Eduardo Reyes, 34 años, ex-seal de la Marina, ahora instructor de supervivencia en los bosques de Montana. Mi esposa Rachel, maestra de escuela, me ayudó a volver a una vida normal después de mi herida. Hace un año, mi padre, el sheriff de nuestro pueblo, fue asesinado en circunstancias extrañas y mi hermano Anthony desapareció. La policía afirma que Anthony mató a mi padre por sus vínculos con narcotraficantes, pero mi madre nunca lo. Jason sostén el cuchillo en otro ángulo. Si sigues tallando así, te cortarás en un minuto. Observaba cómo un estudiante de derecho de 20 años intentaba torpemente tallar una trampa sencilla de una rama. Como confirmando mis palabras, la hoja resbaló y el muchacho apenas alcanzó a retirar su pulgar. «¡Diablos!», exclamó. «No son diablos, es física, dirección de la fuerza, ángulo de presión. Le quité el cuchillo y la rama. Mira, cortas alejando de ti con el pulgar controlando la presión, como en el campo de tiro, respiración, control, movimiento suave». El grupo de 6 clientes observaba mi demostración. 5 hombres y una mujer, habitantes de ciudad que decidieron aprender habilidades de supervivencia en la naturaleza en 4 días. La mayoría no distinguiría las huellas de un alce de las de un ciervo, incluso si sus vidas dependieran de ello. «Eduardo, esto realmente funciona». La joven Emma asintió hacia la trampa casi terminada. «Si lo haces correctamente y lo colocas en el lugar adecuado, atraparás un conejo. Terminé de tallar el mecanismo de disparo, aunque en el mejor de los casos es mejor tener latas de conserva contigo». El grupo se rió, aliviando la tensión de 3 horas de entrenamiento. Estábamos en un bosque denso a 20 millas de la ciudad más cercana. El día estaba fresco pero soleado, condiciones ideales para el entrenamiento. «Divídanse en parejas y practiquen. En 1 hora revisaré sus trampas». Me aparté, me senté en un árbol caído y discretamente masajeé mi rodilla izquierda. La esquirla que quedó después de la explosión en Afganistán se hacía notar. Saqué pastillas analgésicas del bolsillo, tragué 2 con agua de mi cantimplora. «Al teniente Reyes». Levanté la mirada. Frente a mí estaba Carter, el más joven del grupo, apenas pasados los 20. El muchacho había tratado de ocultar su admiración toda la mañana al descubrir mi pasado militar. «Solo Eduardo, Carter, llevo 4 años en la reserva». «Sí, disculpe, vaciló, quería darle las gracias. Mi tío sirvió en Afganistán y, bueno, usted sabe, no todos regresan completos de allí». Asentí evitando su mirada directa. Odio estas conversaciones. El agradecimiento por el servicio siempre suena falso, especialmente de aquellos que nunca han estado en una zona de combate. No entienden que no eres un héroe, sino solo una persona con la suerte de regresar viva, a diferencia de muchos otros. «Ve a practicar con la trampa», dije, guardando mi cantimplora. «En 1 hora aprenderemos camuflaje». Carter asintió y regresó con los demás. Observé al grupo, evaluando automáticamente su progreso, pero mis pensamientos ya vagaban lejos. Madre en el hospital, el 3er ataque en 1 mes. Los médicos dan pronósticos desalentadores. Un grito repentino me hizo saltar. Emma, parada al borde de un pequeño precipicio, resbaló en las hojas húmedas. Agitó los brazos, perdiendo el equilibrio, y comenzó a caer hacia atrás. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. 3 pasos rápidos, un salto, y la agarré por la chaqueta, jalándola hacia mí. Ambos caímos al suelo a unos pocos pies del precipicio de 6 pies. «¿Está bien?», pregunté, ayudándola a levantarse. Emma asintió, pálida y asustada. Tenía un rasguño fresco y profundo en la bota, pero sin daños graves. «Gracias, Eduardo, yo no vi el borde». «Aquí no hay zonas seguras», dije, dirigiéndome a todo el grupo. La naturaleza no perdona la falta de atención. Cuando el grupo volvió a entrenar, sentí un dolor agudo en la rodilla.
El aterrizaje había sido desafortunado. Me senté nuevamente, masajeando mi pierna, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Mensaje de Rachel: llama urgente, mamá. Miré al cielo, quedaban 4 horas para terminar el día. Matt, llamé a mi asistente, un tipo alto y barbudo que recientemente había dejado el servicio forestal. Terminarás hoy sin mí. Primero camuflaje, luego montar el campamento. ¿Me pasó algo? Matt frunció el ceño. Asuntos familiares. Me eché la correa de la mochila al hombro. Asegúrate de que no quemen el bosque, ¿de acuerdo? Matt sonrió y asintió. Me despedí rápidamente del grupo, alegando asuntos urgentes, y me dirigí hacia el sendero que llevaba al estacionamiento. Cuando ya estaba a una buena distancia del grupo, me detuve junto a un pequeño arroyo. El agua corría entre las piedras, transparente y fría. Me arrodillé, tomé agua con la mano y la arrojé a mi cara. El frío aclaró mi mente. Cerré los ojos e inhalé profundamente. El aroma a pino, tierra húmeda y musgo, aire limpio, silencio interrumpido solo por el susurro de las hojas y el murmullo del arroyo. Mamá. Me levanté bruscamente y seguí caminando, tratando de no pensar en lo peor. Nuestra casa está en las afueras de la ciudad, una vieja construcción de troncos con un amplio porche y vista a las montañas. Mi padre la compró por casi nada hace 20 años y gradualmente la puso en orden. Después de su muerte, la casa pasó a mí. Al acercarme a la casa, noté que el garaje estaba abierto y el auto de Rachel estaba en el camino de entrada. Debería haber estado en la escuela hasta las 4. Mala señal. Rachel, llamé entrando a la casa. Ella salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Cabello castaño recogido en un moño descuidado, círculos oscuros bajo los ojos, rostro pálido. Parecía como si no hubiera dormido en varios días. Eduardo, Rachel me abrazó fuertemente, hundiendo su rostro en mi chaqueta. Qué bueno que llegaste rápido. ¿Qué pasa con mamá? Me aparté mirándola a los ojos. Nuevo ataque. Los médicos dicen que podría no sobrevivir la noche. Rachel apretó los labios. Pedí permiso en la escuela, iba a ir a buscarte, pero decidí esperar tu llamada. Asentí, tratando de controlar una oleada de emociones. Rachel entró en la sala de estar y noté cómo acomodó una revista en la mesita, cubriendo algo. Con un movimiento imperceptible, escondió una botella de vino detrás de los libros en el estante. Un vaso estaba oculto bajo un cojín del sofá. Extraño, Rachel nunca bebía durante el día. ¿Has comido?, preguntó, desviando la mirada. Puedo calentar lasaña. No hay tiempo, iremos al hospital ahora mismo. Dejé mi mochila junto a la puerta, dame 5 minutos para ducharme. En el baño, rápidamente me quité el sudor y la suciedad. En el espejo me miraba un hombre cansado, con canas prematuras en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. Se podría pensar que tengo 45, no 34. Cuando salí, Rachel se movía nerviosamente en la cocina, preparando un termo con café. Sus manos temblaban visiblemente. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome por detrás y abrazándola por los hombros. Sí, solo, preocupada por tu madre y por ti. Se dio vuelta y sonrió débilmente. Te ves agotado. 3 del grupo casi se caen en un barranco. Estos citadinos piensan que la naturaleza es un gran parque de diversiones. Intenté aliviar la tensión. Simplemente no saben lo que es el verdadero peligro, dijo Rachel en voz baja, y en sus palabras me pareció oír un doble sentido. En la mesita de noche de nuestro dormitorio noté un frasquito naranja con medicamento recetado. Somníferos, prescritos a nombre de Rachel hace una semana. Extraño, nunca se había quejado de problemas para dormir. Antes de que pudiera preguntar, sonó el teléfono. Rachel salió corriendo de la cocina y tomó el auricular, dándome la espalda y bajando la voz. Sí, no, ahora no, te llamaré más tarde. Al colgar, explicó no muy convincentemente. Julia, de la escuela, sobre el reemplazo para mañana.
Asentí fingiendo creerle. Algo no estaba bien aquí. Normalmente Rachel es un libro abierto, pero ahora parecía temer algo o a alguien. Cuando ya nos dirigíamos a la salida, noté cómo discretamente se bebió un vaso de whisky parada junto al fregadero de la cocina. De un trago como un medicamento. Luego rápidamente enjuagó el vaso, pensando que no la había visto. En el auto permanecimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Yo pensaba en mamá en sus últimos meses, llenos de dolor y soledad. Después de la muerte de mi padre y la desaparición de Antoni, algo en ella se quebró. Era como si hubiera dejado de vivir y simplemente existiera, apagándose lentamente. Rachel puso su mano en mi rodilla, un gesto de apoyo que habíamos usado durante años. Pero ahora sus dedos temblaban y sentía el frío que emanaba de ellos. En la recepción del hospital todo estaba tranquilo. Dos enfermeras conversaban en voz baja detrás del mostrador, una pareja de ancianos estaba sentada en la zona de espera, tomados de la mano. Antiséptico, café y comida no fresca, un olor idéntico en todos los hospitales del mundo. Al pasar junto al puesto de enfermeras, noté al sheriff Warren conversando animadamente con el médico jefe. Al verme, Warren esbozó una sonrisa forzada, demasiado amplia para ser sincera. Eduardo me llamó apartándose del médico jefe. Acabo de visitar a tu madre. Recibí un mensaje del doctor Miller. Warren me estrechó la mano. Sus dedos apretaron un poco más de lo necesario, una pequeña demostración de poder que no podía contener ni siquiera en un momento así. Gracias por su preocupación, sheriff, respondí neutralmente. Es una verdadera lástima, Eduardo. Primero Robert, ahora Elizabeth. Sacudió la cabeza. Dile que vine a visitarla. Si necesitas algo, llámame en cualquier momento. Por encima del hombro de Warren, noté cómo Rachel se tensó ante sus palabras. Una reacción extraña para una mujer que conocía al sheriff toda su vida. ¿El número de habitación sigue siendo el mismo?, pregunté a la enfermera. 208, confirmó, el doctor Miller está allí ahora. De camino al ascensor, Rachel se detuvo repentinamente. Eduardo, mejor espero abajo, tu madre necesita estar a solas contigo. ¿Estás segura? Ella siempre te ha querido. Por eso mismo, Rachel apretó mi mano. Si realmente es el final, necesita a su hijo, no a su nuera. Asentí y subí solo al segundo piso. La habitación de mamá estaba al final del pasillo. El doctor Miller justo salía de allí. Eduardo me saludó en voz baja. Tu madre está muy débil. La insuficiencia cardíaca progresa más rápido de lo que esperábamos. Los riñones están fallando. Puso su mano en mi hombro. Hoy respondió a estímulos externos por primera vez. Quizás te estaba esperando. Gracias, doctor. Mi voz sonaba tensa. Hicimos todo lo posible, Eduardo. El doctor me miró directa y honestamente. Ahora simplemente quédate con ella. Abrí la puerta de la habitación. El olor a medicamentos era más fuerte aquí, el aire parecía pesado. Mamá yacía en la cama del hospital conectada a varios aparatos. Demacrada, casi transparente, la sombra de aquella mujer enérgica que me crió. Hola, mamá, dije en voz baja, sentándome en la silla junto a la cama y tomando su mano fría. Sus párpados temblaron. Sus ojos se abrieron, nublados, como cubiertos por una película, pero en ellos brilló un destello de reconocimiento. Eduardo, su voz apenas audible como un susurro de papel. Estoy aquí, mamá, me incliné más cerca apretando su mano. Escucha, con esfuerzo levantó su mano libre y tocó mi rostro. Tu hermano, Antoni, él no mató a tu padre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Hace un año, cuando encontraron el cuerpo de mi padre, todas las pruebas señalaban a Antoni. Huellas dactilares en la pistola, la discusión que los vecinos escucharon la noche anterior, su repentina desaparición. ¿Qué estás diciendo, mamá? Me incliné aún más cerca. Habla con Marta, sus dedos temblaban en mi mejilla, ella sabe la verdad.
Con Marta, la secretaria de papá, traté de hablar con calma, aunque mi corazón latía como loco. Siempre supe, su respiración se volvió entrecortada, él es inocente. De repente se tensó, sus ojos se abrieron completamente, su boca se torció. Los monitores junto a la cama comenzaron a emitir agudas señales de alarma. Mamá, me levanté de un salto, enfermera, doctor rápido. La enfermera y el doctor Miller entraron corriendo a la habitación. Me apartaron de la cama, revisando rápidamente los indicadores y administrando medicamentos. La presión está cayendo, la voz de la enfermera sonaba alarmada. Estimulación cardíaca, rápido, ordenó Miller. Retrocedí hacia la pared, observando cómo intentaban reanimar a mi madre. El tiempo se estiró, los segundos parecían horas. A través de la puerta vi la figura de Warren parado en el pasillo. Observaba lo que sucedía con una expresión ilegible. Nuestras miradas se encontraron, en sus ojos había algo incorrecto, no era dolor ni compasión, algo frío, calculador. Hora de la muerte, la voz del doctor Miller me devolvió a la realidad, 15:42. Miraba el cuerpo sin vida de mi madre, mientras sus últimas palabras resonaban en mi mente. Tu hermano no mató a papá, habla con Marta. 12 palabras que cambiaron mi mundo. La llovizna caía desde la mañana, convirtiendo la tierra del cementerio en lodo pegajoso. El pastor terminaba su discurso, frases estándar sobre el descanso eterno y el encuentro con el Creador. Yo permanecía como una estatua, sintiendo solo el frío que penetraba mi abrigo. Rachel me sostenía firmemente la mano. Alrededor se habían reunido unas 30 personas, amigos de mamá, vecinos, algunos ex colegas de papá. En sus miradas veía lástima. Eduardo Reyes, el tipo que perdió a su padre, a su hermano y ahora a su madre. El heroico marine con una rodilla dañada y una familia destruida. Excelente material para los chismes del pueblo. Detrás de la fila de dolientes, noté a una mujer de mediana edad parada a distancia bajo un paraguas negro. Marta Wilson, la exsecretaria de mi padre. No se acercaba a la tumba, manteniéndose apartada, pero su mirada estaba fija en mí. Ya habla con Marta. El pastor terminó y la gente comenzó a dispersarse, lanzando miradas de despedida y gestos de condolencia. Esperé a que todos se alejaran para acercarme a Marta, pero en ese momento apareció Warren a mi lado. Eduardo puso su mano en mi hombro, su agarre ligeramente más fuerte que el de un amigo. Mis condolencias. Elizabeth era una mujer extraordinaria. Gracias, sheriff, respondí secamente. Te vi en el hospital antes de... Hizo una pausa, alcanzó a decirte algo, últimas palabras, deseos. Su tono parecía casual, pero sus ojos estudiaban mi reacción con una intensidad inquietante. No sostuve su mirada, estaba demasiado débil. Warren asintió, pero algo en su expresión indicaba que no me creyó. Escucha, hijo, bajó la voz, entiendo lo difícil que es esto para ti ahora, pero mi consejo es que no hurguemos en el pasado por tu propio bien. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Sus palabras me provocaron escalofríos en la espalda. No era solo una condolencia, sonaba como una advertencia. Debo irme, dije retrocediendo, gracias por venir. Cuando me di vuelta para buscar a Marta, ella ya estaba hablando con Warren, parecía asustada. El sheriff le decía algo insistentemente, inclinándose casi a su oído. Al terminar, se enderezó y con una sonrisa la sostuvo del codo, como si fueran viejos amigos. Marta asintió, me lanzó una mirada rápida y se apresuró a salir del cementerio. ¿Conoces a Marta?, le pregunté a Rachel mientras caminábamos hacia el auto. No mucho, Rachel se encogió de hombros. Trabajó con tu padre unos 10 años, creo. Después de su muerte se jubiló. Mamá la mencionó antes de morir, dije, observando la reacción de mi esposa. Rachel tropezó sin razón. ¿De verdad que dijo? Nada concreto, mentí sin entender por qué, solo su nombre.
El resto del día transcurrió en una neblina. La gente venía a nuestra casa, traía comida, expresaba condolencias. Yo asentía, agradecía y esperaba con impaciencia que todos se fueran. Necesitaba pensar. Esa noche me desperté por algún ruido. El reloj en la mesita de noche marcaba las 2:17. El lugar a mi lado estaba vacío. Rachel no estaba en la cama. Me levanté sigilosamente y caminé por el pasillo. Desde la cocina llegaba un susurro. Él no sabe nada, la voz de Rachel apenas audible. No, no puedo ahora, es demasiado peligroso, te llamaré más tarde. Hice crujir deliberadamente una tabla del piso. El susurro cesó instantáneamente. Cuando entré en la cocina, Rachel estaba junto a la ventana con el teléfono en la mano. Su rostro estaba pálido y tenso. ¿Todo bien?, pregunté, fingiendo que no había escuchado nada. Sí, sonrió forzadamente. No podía dormir. Llamé a Karen, tiene problemas con su marido, ya sabes qué patán es. Karen, su amiga del trabajo, casada con un mecánico local, bebedor y grosero. A las 2 de la mañana, me acerqué al refrigerador y saqué una botella de agua. Ella tampoco duerme, los niños están enfermos, Jaque otra vez anda desaparecido. Rachel desvió la mirada, volvemos a la cama. En el dormitorio estuve largo rato sin dormir, escuchando la respiración irregular de Rachel. Ella tampoco dormía, algo andaba mal, algo serio. Mi esposa escondía algo. Por la mañana, cuando Rachel se duchó, revisé su teléfono. El historial de llamadas estaba vacío, todo borrado. En los mensajes nada sospechoso, conversaciones con colegas, amigas, conmigo. Sin embargo, en los mensajes eliminados encontré varios textos extraños de un número desconocido. Nos vemos en el lugar habitual, 7 de la noche. No le digas a nadie, especialmente a él, sabes lo que pasará si te niegas. Fotografié los mensajes con mi teléfono y devolví su smartphone a su lugar. Durante el desayuno, examiné viejas fotografías de mi padre y Anthony. En una estaban junto a una cabaña de pesca, orgullosamente mostrando su pesca. Papá se veía satisfecho. Anthony, un adolescente torpe con flequillo largo y hombros angulosos. ¿Por qué haces esto?, preguntó Rachel, colocando una taza de café frente a mí. Solo recuerdo, respondí, es extraño que nunca hablemos de ellos, especialmente de Anthony. Rachel se estremeció al oír el nombre de mi hermano. Eduardo, su voz sonaba tensa, mejor no recuerdes a tu hermano, sabes cómo reacciona la gente. ¿Y cómo deberían reaccionar? La miré a los ojos, nadie sabe con certeza qué pasó. Por favor, Rachel casi suplicaba, después de todo lo ocurrido, simplemente déjalo estar. Su reacción era extraña. Antes, Rachel nunca evitaba hablar de Anthony, siempre dudó de su culpabilidad, incluso cuando yo estaba convencido de lo contrario. Por la tarde entré al despacho y encontré la vieja agenda de mi padre. Revisando los contactos encontré la entrada, Martha Wilson y un número de teléfono. Lo anoté y guardé la agenda de nuevo en el estante. Esa noche Rachel volvió a levantarse, creyendo que yo dormía. Esta vez se encerró en el baño. Oía su susurro amortiguado, pero no podía distinguir las palabras. Cuando regresó, olía a whisky y cigarrillos, aunque había dejado de fumar hace 3 años. Por la mañana noté en su muñeca un moretón que no estaba antes, fresco, púrpura oscuro. ¿Qué es esto?, pregunté, tocando su brazo durante el desayuno. Rachel se sobresaltó y retiró la mano. Me golpeé con la puerta en la escuela, arreglaron la cerradura y ahora sobresale. Cambió rápidamente de tema, ¿tienes entrenamientos hoy? Cancelé por una semana, respondí, fingiendo creer su explicación. Necesito resolver los trámites después de la muerte de mamá. ¿Quién hubiera imaginado cuán ciertas resultarían esas palabras? 3 días después del funeral, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una breve nota: vieja cafetería de Donna, 3 en punto, mesa del fondo, ven solo.
Sé la verdad sobre tu padre, M. No le dije nada a Rachel. Le informé que iba a reunirme con el abogado por la herencia y me dirigí a donde Donna, un viejo establecimiento en las afueras del pueblo, construido en los años 50. Alguna vez fue un lugar de encuentro popular, ahora apenas sobrevivía, atendiendo principalmente a camioneros y ancianos locales. A las 3 de la tarde, la cafetería estaba casi vacía. Me dirigí a la mesa del fondo, donde ya estaba sentada Martha Wilson, girando nerviosamente una taza de café entre sus manos. Al verme, se enderezó, sus ojos seguían cautelosamente mis movimientos. Eduardo asintió, gracias por venir. Usted envió la nota, me senté frente a ella, ¿de qué quería hablar? Marta miró rápidamente a su alrededor, luego se inclinó más cerca. Me están vigilando, tenemos poco tiempo. Su voz era baja pero firme. Tu padre sabía que podrían matarlo y me dejó algo en custodia. Sacó de su bolso un sobre grueso y me lo pasó por debajo de la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté sin abrirlo. ¿Pruebas? Marta se lamió los labios nerviosamente. Tu padre no era un santo, pero era un hombre honesto. Estaba recopilando información contra Warren. Tu hermano lo ayudaba. Apreté con fuerza el sobre. Warren, ¿qué tiene que ver el sheriff? No es quien dice ser, Eduardo. Marta sacudió la cabeza. Tu padre descubrió que Warren dirige la red local de narcotráfico. Iba a desenmascararlo. ¿Por qué no acudieron a la policía, al FBI? No podía creer lo que escuchaba. ¿No entiendes? Warren controla toda la policía del condado, y sin pruebas sólidas los federales ni siquiera escucharían. Marta esbozó una sonrisa amarga. ¿A quién creerían? ¿Al respetado sheriff o a una secretaria con acusaciones graves? ¿Por qué mi padre confió en usted? Todavía dudaba. Marta bajó los ojos por un momento. Lo amé durante 20 años, Eduardo, tu madre lo sabía y lo aceptaba. Teníamos una relación especial. Me quedé sentado, atónito. Mi padre y Marta, mamá lo sabía. Ahora mi deber es transmitirte la verdad, continuó ella. Lee todo lo que hay en el sobre. Hay una carta específicamente para ti, pero ten cuidado, Warren matará a cualquiera que se interponga en su camino. A través de la ventana, noté un coche de policía que se acercaba lentamente a la cafetería. Caramba, Marta palideció, están aquí, debo irme, salida trasera. Se levantó, pero luego se inclinó hacia mí nuevamente. Tu hermano es inocente, Eduardo, nunca mató a tu padre. Fue Warren cuando se dio cuenta de que el sheriff había reunido suficientes pruebas y luego inculpó a Anthony. Como lo sabe, la agarré del brazo, lo vio. No, pero tu padre me dijo que Anthony lo estaba ayudando con la investigación. Marta liberó su brazo. En el sobre está todo explicado. Ahora es tu carga, Eduardo. Para esto regresaste al pueblo. Con estas palabras, se apresuró hacia la puerta trasera. Me quedé sentado, apretando con fuerza el sobre y tratando de asimilar lo que había escuchado. Mi hermano es inocente. Warren es un narcotraficante y asesino. Mi padre lo sabía, mi madre lo sabía, Rachel. De repente, todas las rarezas en el comportamiento de mi esposa formaron un cuadro sombrío. Llamadas secretas, reuniones, moretones, alcoholismo repentino. Warren la estaba chantajeando, amenazando. Escondí el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta y salí de la cafetería, tratando de parecer despreocupado. El policía en el auto me miraba directamente. Le asentí con la cabeza y me dirigí a mi camioneta. Mi corazón latía con fuerza, mi cabeza zumbaba con la nueva información. Me senté al volante, pero no encendí el motor. Necesitaba un minuto simplemente para respirar. Hace un año estaba seguro de que mi hermano era un traidor que había matado a nuestro padre. Lo desprecié, lo maldije, le deseé la muerte. Creí a Warren, creí en las pruebas, creí en la versión oficial. Y ahora me tocaba averiguar cuán profunda era la madriguera del conejo en la que comenzaba a descender. Capítulo 2. Secretos revelados.
Conducía hacia casa, aferrando con fuerza el volante y sintiendo el peso del sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mi mirada involuntariamente se desviaba hacia el espejo retrovisor, comprobando si alguien me seguía. Un viejo hábito militar intensificado por las palabras de Marta. ¿Confiaba en ella? No lo sé, pero definitivamente no confiaba en Warren. En casa fui directamente al despacho y cerré la puerta con llave. Rachel estaba en la escuela y regresaría dentro de un par de horas, tiempo suficiente para examinar el contenido del sobre. Vacié el contenido sobre el escritorio y me quedé inmóvil. Ante mí había una vieja libreta de notas de mi padre, una memoria USB desgastada, una pila de fotografías y un sobresellado con la inscripción para Eduardo, en la letra de mi padre, cuidadosa, con trazo firme. Siempre escribía así, como si estuviera dejando una marca en la historia. Decidí comenzar con la libreta. A primera vista parecían anotaciones normales de un sheriff, fechas de patrullaje, contactos, recordatorios, pero en cada tercera página aparecían símbolos extraños, filas de letras y números sin sentido aparente. Sonreí cuando tenía 10 años. Mi padre me enseñó un cifrado simple que llamábamos código del sheriff. Cada letra se reemplazaba por otra según un principio determinado. Un juego infantil pero efectivo. Me tomó 20 minutos recordar la regla y comenzar a descifrar. Lo que leí me heló la sangre. Camiones con estrellas blancas en los costados, transporte del cártel. Ruta, carretera periférica 16, pasando por el viejo complejo maderero, luego al almacén de Peterson. Warren personalmente recibe cada entrega. Contenido: sustancias prohibidas, posiblemente armas. El doctor Parker falsifica informes de autopsias. 3 casos: John Martins, sobredosis, oficialmente ataque cardíaco; Louise Collins, golpes, oficialmente caída por escaleras; Mike Donoghue, herida de bala, oficialmente accidente automovilístico. Anthony accedió a ayudar. Me preocupa su seguridad, pero insiste. Dice que puede fotografiar discretamente los encuentros de Warren. Bien hecho, hijo, pero con cuidado. Pasé la página. La última entrada estaba fechada el día de la muerte de mi padre. Reuní suficientes pruebas. Me encontraré con Warren hoy en el viejo aserradero 2300. Anthony estará respaldándome con la cámara. Si algo me sucede, los documentos están con Marta. Eduardo, perdón por involucrar a tu hermano. Mis manos temblaron, dejé la libreta y tomé las fotografías. En varias aparecía Warren entregando paquetes a personas de aspecto latinoamericano característico, autos con placas mexicanas, encuentros nocturnos junto a edificios abandonados. En una imagen, Warren contaba fajos de dinero en el maletero de su SUV. La siguiente fotografía fue tomada dentro de algún lugar. El doctor Parker, el padre de Rachel, inclinado sobre un cuerpo. A su lado, Warren. Conversaban en voz baja sin sospechar de la cámara oculta. Inserté la memoria USB en la computadora. Carpetas con informes financieros, extractos bancarios de empresas fantasma, listas de nombres. Un archivo separado, personas vinculadas. Lo abrí y recorrí rápidamente una lista de 20 apellidos, muchos de los cuales me resultaban familiares: el juez municipal, 2 diputados, varios policías. Y el nombre del doctor James Parker, el padre de mi esposa, con la anotación: certificados médicos, info. Finalmente abrí la carta personal. Dice: Eduardo, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy vivo. Perdóname por no haberte incluido en la investigación. Quería protegerte. Warren ha convertido nuestro condado en una base de operaciones para el cártel de drogas. Todo comenzó con pequeñeces, hacía la vista gorda ante entregas menores. Ahora es un imperio que controla, sobornando e intimidando a la gente. Anthony me ayudaba a recopilar pruebas. Pase lo que pase, él no tiene nada que ver con mi muerte. Estoy orgulloso de él, orgulloso de ti también, aunque rara vez lo expresé. Ten cuidado, Warren tiene influencia en todas partes. Incluso si acudes al FBI, él lo sabrá antes de que llegues a su oficina.
Tu padre, Robert Reyes. Me quedé sentado, aturdido. La culpa por haber creído en la culpabilidad de mi hermano me carcomía por dentro, pero lo que más me impactó fue ver el nombre del doctor Parker en la lista. ¿Qué sabía Rachel de esto? ¿Qué sabía sobre su padre que la vinculaba con Warren? Con esfuerzo reuní todos los documentos y los escondí en una caja fuerte secreta detrás de la estantería. Había mucho por averiguar. En los siguientes 2 días estudié minuciosamente las notas de mi padre, elaborando un mapa de los lugares relacionados con las actividades de Warren. La actividad principal ocurría alrededor de 4 puntos: el almacén abandonado de Peterson, el motel Pino Azul, el patio trasero del bar donde Honey y el viejo aserradero, el lugar donde mi padre fue asesinado. Decidí comenzar observando el almacén. Le dije a Rachel que realizaría un entrenamiento adicional para un nuevo grupo de clientes y salí de casa al mediodía. El almacén estaba en una zona industrial que hace tiempo que había caído en desuso. Un lugar perfecto para actividades ilegales, deshabitado, con muchos edificios abandonados y una red confusa de calles. Me ubiqué en una colina a media milla del almacén, usando binoculares militares con 10 aumentos. Hasta el anochecer no hubo actividad. El edificio rectangular gris con techo metálico oxidado parecía abandonado, pero noté cámaras de vigilancia ocultas y huellas frescas de neumáticos en el camino de acceso. Alrededor de las 9 de la noche, la situación cambió. 2 camiones se acercaron al almacén, furgonetas blancas con el logotipo de una empresa de reparto de alimentos, exactamente como las furgonetas que mi padre describía en sus notas. Comencé a fotografiar lo que ocurría usando un teleobjetivo. De la cabina del primer camión salieron 2 hombres de aspecto latinoamericano, armados con pistolas en fundas de hombro. Miraron alrededor e hicieron una señal al conductor del segundo vehículo. Unos minutos después llegó un SUV negro. Warren. Incluso a distancia reconocí su característica forma de caminar, ligeramente balanceada, con los hombros elevados. Los militares siempre prestan atención a estos detalles, pueden salvar una vida. Warren saludó a los hombres y juntos entraron al almacén. Las puertas se cerraron, pero a través de las ventanas sucias podía ver sombras moviéndose y destellos de linternas. Cambié de posición acercándome más a la carretera. El viento frío calaba hasta los huesos. El otoño en Montana no bromea. Las horas se arrastraban dolorosamente. A medianoche las puertas se abrieron nuevamente. Los hombres cargaron varias cajas en las furgonetas y se marcharon. Warren se quedó hablando por teléfono. Me disponía a irme cuando noté movimiento en el borde del bosque que rodeaba la zona industrial. Una figura se deslizó entre los árboles. Mi intuición gritaba: «Mira con atención». Enfoqué los binoculares y me quedé paralizado. A pesar de la oscuridad y la capucha que ocultaba su rostro, habría reconocido esa silueta entre miles. La característica inclinación de la cabeza, la ligera curvatura del hombro izquierdo, el hábito de mantener las manos en los bolsillos. Era posible que fuera Anthony. Mi hermano estaba vivo y vigilando a Warren como yo ahora, o me lo estaba imaginando. Olvidando la precaución, me dirigí hacia el bosque. La figura notó mi movimiento y desapareció entre los árboles. Aceleré el paso, pero cuando llegué al lugar donde había visto a mi hermano, no había nadie. Solo la hierba aplastada y una rama rota indicaban que alguien había estado allí recientemente. Cuando regresé a casa, eran casi las 3 de la mañana. Rachel esperaba en la sala, retorciendo nerviosamente la manga de su suéter. «¿Dónde estabas?», su voz temblaba. Llamé a Matt, dijo que no había entrenamientos adicionales programados. Necesitaba estar solo, mentí. Perdón por no avisar. Fui a las montañas simplemente para pensar sobre mamá, sobre papá. Rachel me miraba inquisitivamente. En sus ojos había miedo, no por mí, sino propio. «Eduardo, ¿qué está pasando? Has cambiado desde el funeral. ¿Escondes algo?».
Podría hacerte la misma pregunta, dije suavemente. Ella desvió la mirada. No entiendo a qué te refieres. No importa, vamos a dormir, ya es tarde. Durante la noche fingí estar dormido, pero en realidad esperaba. Alrededor de las 4 de la mañana, Rachel se levantó sigilosamente y salió de puntillas de la habitación. La seguí, tratando de moverme sin hacer ruido. Se encerró en el baño. A través de la puerta delgada escuché su susurro. Él sospecha algo, no puedo seguir así, esto debe terminar. Pausa. No sé qué hay en esos documentos, te juro que no los he visto. Otra pausa. Por favor, basta, no tengo elección, tú lo sabes. Regresé al dormitorio antes de que terminara la conversación. La sangre palpitaba en mis sienes. Mi esposa hablaba con Warren. Mi esposa pasaba información sobre mí al hombre que asesinó a mi padre. Cada mentira entre nosotros se sentía como un nuevo muro. Antes siempre habíamos sido honestos el uno con el otro. ¿Qué cambió y desde cuándo? En los días siguientes observé atentamente a Rachel. A menudo tomaba pastillas, somníferos y tranquilizantes que escondía de mí en su caja de joyas. Comenzó a beber mucho, generalmente por la noche, cuando creía que no la veía. Regularmente llamaba a alguien desde el baño, cerrando la puerta con llave. Un día, mientras Rachel se duchaba, revisé su teléfono. En la galería de fotos, descubrí una imagen de nuestra sala enviada a Warren con la pregunta: ¿había algo escondido aquí? Fecha: una semana después de la muerte de mi madre. Revisando su historial de ubicaciones por GPS, vi viajes regulares al motel Pino Azul todos los martes y viernes de 7 a 9 de la noche. El mismo lugar que mi padre marcaba como uno de los puntos de encuentro de Warren. Devolví el teléfono a su lugar y me senté en el sillón, sintiendo cómo todo se contraía dentro de mí. Mi esposa se reunía con el asesino de mi padre 2 veces por semana. Espiaba para él. ¿Pero por qué? ¿Que los unía? Dinero, chantaje. Recordé la lista de personas vinculadas y el nombre de su padre. ¿Sabía Rachel de los asuntos turbios del doctor Parker? ¿Usaba Warren esto contra ella? Solo quedaba una forma de descubrir la verdad: seguirla hasta el motel y verlo todo con mis propios ojos. El viernes Rachel me informó que tenía una reunión de padres en la escuela. Fingí creerle y dije que trabajaría en el garaje con equipos nuevos para entrenamientos. Tan pronto como se fue, subí a la vieja camioneta de un amigo que me había prestado el día anterior. Mi auto era demasiado reconocible. Me mantuve a una distancia segura, utilizando habilidades de seguimiento perfeccionadas en las fuerzas especiales. Como había supuesto, Rachel pasó de largo la escuela y se dirigió directamente al motel Pino Azul, un edificio deteriorado de una planta con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeando en el crepúsculo. Frente a la entrada ya estaba estacionado el SUV de Warren. Aparqué detrás del edificio contiguo y con la gorra bajada sobre los ojos me deslicé al territorio del motel. Rachel salió del coche. Su andar era tenso, hombros caídos. Se detuvo ante la puerta de la habitación 8, claramente reuniendo valor antes de tocar. La puerta se abrió, Warren la agarró del codo y la metió dentro. Incluso desde lejos era evidente que el gesto no era amistoso. Rachel se estremeció de dolor. Rodeé el edificio y encontré la ventana de la habitación 8. Las persianas no estaban completamente cerradas, dejando una estrecha ranura para observar. Warren caminaba por la habitación como un depredador enjaulado. Rachel estaba sentada al borde de la cama, sin levantar la vista. ¿Qué hacía tu marido en el viejo aserradero?, preguntó Warren exigente. ¿Con quién se reunió? Rachel negó con la cabeza. No lo sé, no me dice a dónde va. No me mientas. Warren golpeó la mesa con el puño. Sé que se reunió con Marta. ¿Qué había en el sobre? Rachel se sobresaltó. Sobre, no he visto ningún sobre. Warren la agarró por el cuello, presionándola contra la pared.
Esa vieja le dio algo, sabía que escondía algo, debes averiguar qué hay en esos documentos o le contaré a todos qué clase de sinvergüenza era tu padre, cómo falsificaba autopsias, cómo ayudaba a ocultar cuerpos. Personalmente iré a escupir en su tumba. Lo intentaré, susurró Rachel, pronunciando con dificultad, pero él no me cuenta nada. Warren la soltó y ella se deslizó por la pared, jadeando y frotándose el cuello. Tienes una semana, dijo él, sirviéndose un whisky, y ahora demuéstrame que sigues siendo útil. Con estas palabras, la levantó bruscamente y la empujó hacia la cama. Rachel se resistió, pero Warren era más fuerte. Vi lágrimas corriendo por su rostro cuando comenzó a ocurrir algo que preferiría no haber visto. Mi mano se dirigió a la pistola que siempre llevaba conmigo desde Afganistán. Un disparo y todo terminaría, pero una voz interior me detuvo. Si mataba al sheriff, enterraría para siempre la verdad sobre mi padre y mi hermano. Además, según los documentos, la red de Warren era extensa, sus hombres me encontrarían rápidamente. Superando con dificultad la repugnancia y la furia, me alejé de la ventana. Necesitaba un plan estratégico, no una explosión emocional. Regresé al auto y esperé. Una hora después, Rachel salió de la habitación. Incluso en la oscuridad era evidente que había llorado. Tras encender el auto, permaneció inmóvil largo rato antes de partir. Regresé a casa antes que Rachel, me senté en el sillón de la sala y esperé. En mi cabeza reinaba el caos. La esposa en quien confiaba incondicionalmente se reunía con el asesino de mi padre. Le pasaba información sobre mí, compartía su cama, pero ahora entendía que era una víctima, no una traidora. Cuando Rachel entró en la casa, su mirada estaba apagada. Al verme intentó sonreír, pero resultó poco convincente. ¿Cómo estuvo la reunión?, pregunté. Normal, discutimos el plan de estudios para el próximo semestre. En silencio, coloqué sobre la mesa impresiones de su correspondencia con Warren y una fotografía del motel con su auto en el estacionamiento. Rachel se quedó inmóvil, mirando las pruebas. ¿Qué es esto?, susurró. La verdad, respondí, sé de ti y Warren, sé que espías para él y vi lo que te hace. Rachel palideció, abrió la boca para decir algo, pero en lugar de palabras salió un sollozo ahogado. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Perdóname, sollozaba, perdóname, me está chantajeando Eduardo, no quería, me obligó. Me arrodillé junto a ella. Y cuéntamelo todo, ahora sin mentiras. Entre lágrimas, Rachel narró una historia que helaba la sangre. Hace 2 años, poco después de la muerte de su padre, Warren fue a verla con una carpeta de documentos, pruebas de que el doctor Parker falsificaba durante años certificados médicos para el cártel de drogas. Alteraba causas de muerte en informes de autopsia, ocultaba signos de violencia, ayudaba a deshacerse de personas no deseadas. Mi padre era un hombre respetado, sollozaba Rachel. Su clínica todavía ayuda a los pobres. Warren me puso una condición, o sería su informante, o publicaría las pruebas y destruiría la memoria de mi padre, y la clínica cerraría. ¿Y por qué no me lo contaste?, pregunté. Quería, pero él te amenazó también. Dijo que si hablaba tendrías un accidente como tu hermano Anthony. Rachel temblaba. Al principio solo transmitía información sobre lo que decías de tu padre y tu hermano. Luego comenzó a exigir más. Después de la muerte de tu madre empeoró. Sabía que ella te había dicho algo antes de morir. Estaba furioso. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Casi 2 años, respondió quedamente. No podía soportar la vergüenza, así que empecé a beber, a tomar pastillas para olvidar. Rachel me miró a los ojos con desesperación. Quise suicidarme, Eduardo, varias veces, pero temía que entonces no habría nadie para protegerte. La abracé y permanecimos largo rato en silencio. Su confesión explicaba mucho: el alcoholismo repentino, las pastillas, el miedo constante.
Ahora resolveremos esto juntos, dije finalmente. Sé que Warren mató a mi padre, sé del narcotráfico, tengo pruebas. Dios mío, susurró Rachel, si él se entera. No se enterará, todavía no, debemos actuar con cautela. De repente sonó el teléfono, el número del sheriff. Contesta, le dije a Rachel, actúa con normalidad. Ella respondió activando el altavoz. Así. Rachel, soy Warren, la voz del sheriff sonaba excesivamente cortés. Tu marido está en casa. Sí, está aquí. Y pásale el teléfono, por favor. Tomé el teléfono. Así, sheriff. Eduardo, me alegra encontrarte. ¿Podrías pasar por la comisaría? Hay algunas preguntas rutinarias sobre tus movimientos en los últimos días. Ahora traté de hablar con calma, ya es tarde. Me temo que no puede esperar. Nada serio, solo una formalidad. Su tono se volvió más duro. Te espero en media hora. Colgó. Rachel y yo nos miramos. Él sabe, susurró ella. ¿Alguien te vio en el almacén o habló sobre tu encuentro con Marta? No te asustes, apreté su mano. Si tuviera pruebas, habría enviado patrulleros a arrestarme, no me invitaría a una charla. Rápidamente reuní los documentos de mi padre y los llevé al cuarto de los niños, una habitación que estábamos preparando para un hijo en el futuro. En el suelo, bajo una alfombra vieja, había un escondite secreto que solo conocíamos nosotros. Si algo me sucede, dije, cerrando el escondite, toma estos documentos y ve con mi amigo del ejército, David Ramírez, en Denver. Sus contactos están en mi agenda, código November Alpha. Trabaja en la DEA, te ayudará. Rachel asintió, pálida de miedo. Ten cuidado, es peligroso, Eduardo. Lo sé, la besé, no voy a arriesgarme, solo escucharé lo que quiere decir, posiblemente nos dé nueva información. La comisaría se ubicaba en el centro del pueblo, un edificio de ladrillos de 2 pisos construido en los años 50. Lo conocía como la palma de mi mano, mi padre solía llevarme al trabajo cuando era niño. El sargento de guardia me saludó e indicó la oficina del sheriff. Lo está esperando, señor Reyes. La oficina de Warren había cambiado poco desde que mi padre estaba allí. Los mismos paneles de madera, el escritorio masivo, la bandera estadounidense en la esquina. Solo se habían agregado fotografías en las paredes, Warren con el gobernador del estado, con un senador, con el comisionado de policía. Una demostración de conexiones e influencia. Eduardo, pasa. Warren señaló la silla frente al escritorio. Mis condolencias nuevamente por la muerte de tu madre. Elizabeth era una mujer maravillosa. Gracias, respondí secamente, quería verme. Sí, tengo algunas preguntas. Warren se reclinó en su sillón. El dueño del almacén de Peterson informó que vio actividad sospechosa alrededor de su propiedad. Alguien observaba el edificio desde la colina, tomando fotografías. Y pensó en mí, fingí sorpresa, ¿por qué? Simple coincidencia, vieron tu camioneta cerca ese día. Warren estudiaba mi reacción. Estuviste allí, Eduardo. Estaba explorando para un nuevo entrenamiento de supervivencia. El territorio parece adecuado, abandonado, terreno accidentado. Me encogí de hombros. No sabía que no se podía estar allí. Por supuesto que se puede, Warren sonrió ampliamente. Solo es extraño que un instructor experimentado eligiera precisamente ese territorio entre todas las opciones. Es el más cercano a la ciudad. Y sin embargo, Warren se inclinó hacia adelante. Últimamente te interesas por ciertos lugares, Eduardo. Muestras curiosidad por cosas que no te conciernen. Eso puede ser peligroso. No entiendo de qué habla. De tu reunión con Marta Wilson, por ejemplo, su sonrisa se volvió depredadora. La anciana habla mucho, especialmente sobre tu padre. Solo tomamos café y recordamos viejos tiempos, enfrenté su mirada. ¿Qué hay de sospechoso en eso? Nada, si es verdad. Warren tamborileó con los dedos sobre el escritorio.
Es una lástima que tuvieras que dejar la infantería de marina, Eduardo. Dicen que eras un excelente soldado. La herida no me dejó elección. Sí, Afganistán, ¿verdad? Sabes, su voz se volvió más baja. En la guerra suceden cosas, balas perdidas, fuego amigo. Sería trágico si algo similar ocurriera aquí en la pacífica Montana, especialmente con tu hermosa esposa. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, listo para atacar. Era una amenaza clara, apenas disfrazada de conversación social. Espero que a Rachel no le suceda nada, respondí con calma. Ya ha tenido suficientes dificultades últimamente. Oh, sí, es una mujer extraordinaria. Leal. Warren se reclinó en su sillón. Su padre también era un hombre leal, conocía su lugar y las reglas del juego. ¿Qué quiere decir? Fingí no entender la insinuación. Solo un consejo, Eduardo. Warren se levantó. Conoce tu lugar, vive tu vida, olvida lo que te haya dicho la vieja Marta. Perdió la razón después de la muerte de tu padre, eran cercanos, ¿lo sabías? Sonrió con malicia, de lo contrario pueden pasar cosas, ¿me entiendes? Perfectamente, también me levanté, puedo irme. Por supuesto, solo quería aclarar la situación. Warren me acompañó hasta la puerta. Por cierto, si ves a tu hermano, salúdalo de mi parte. Extraño a Anthony. Él y yo no terminamos nuestra conversación. Me detuve en la puerta, pero me contuve. Él sabía que Anthony estaba vivo, sabía y quería que yo supiera que él lo sabía. Al salir, respiré profundamente el frío aire nocturno. Warren acababa de amenazarme abiertamente a mí y a Rachel. No se detendría mientras estuviéramos vivos, mientras la verdad sobre él no fuera revelada. Tenía que encontrar a mi hermano antes de que Warren lo hiciera. Capítulo 3. Lucha por la supervivencia. Regresé a casa de la reunión con Warren sintiendo que el tiempo se agotaba. Su amenaza fue inequívoca, no se detendría ante nada para proteger sus secretos. Apenas crucé el umbral, supe que algo no estaba bien en la casa. Pequeños detalles que solo el dueño notaría. Un jarrón movido de su lugar, la puerta entreabierta de un armario que siempre cierro, un libro en el estante con la portada hacia afuera. Rachel salió corriendo del dormitorio, pálida, con los ojos dilatados de terror. Alguien estuvo aquí, susurró mirando alrededor. Mientras estabas con Warren, fui a ducharme y cuando salí, escuché pasos en la planta baja. Apenas alcancé a esconderme en el armario. Inspeccioné rápidamente la casa. Los cajones estaban abiertos, las cosas revueltas, pero con un descuido aparente, un registro profesional disfrazado de robo. Afortunadamente, el escondite con los documentos permaneció intacto. Warren llamó, Rachel temblaba, abrazándose a sí misma. Justo después de que te fueras, preguntó cuándo regresarías, dijo que quería pasarse para discutir algunos detalles. Le dije que estaría en casa de mi hermana, y él se rió y respondió, sí, claro, Rachel. En sus ojos había tanto terror que la abracé. Todo estará bien, lo lograremos. Pero ambos sabíamos que era mentira. Quedarse en casa era peligroso. Warren había dejado claro que su paciencia se agotaba. Debemos irnos, dije, sacando del armario una vieja mochila militar. Jackson, mi amigo de Idaho, nos recibirá. Recojamos lo esencial: documentos, ropa abrigada, algo de comida. Rachel asintió, ejecutando mecánicamente mis instrucciones. Veía que estaba al borde de un colapso nervioso, pero se mantenía firme, siempre lo hacía, incluso en los momentos más difíciles. Después de empacar, miré por la ventana y me quedé inmóvil. Un SUV negro sin identificación pasaba lentamente frente a la casa. Un minuto después regresó, moviéndose aún más despacio. Nos vigilan, murmuré entre dientes. Tendremos que separarnos. Los distraeré y tú sal por el terreno del vecino, hay una puerta pequeña. Ve a casa de Karen, tu amiga, pasa la noche allí y mañana por la mañana dirígete a Denver con David. No, Rachel me agarró del brazo, no te dejaré. Escucha, saqué del escondite la memoria USB con los documentos y la puse en su palma.
Si algo me sucede, envía esto a David Ramírez de la DEA en Denver. Sus contactos están al reverso de nuestra foto de boda. La llevas en tu billetera, ¿verdad? Rachel asintió lentamente. Él ayudará. Servimos juntos, confío en él como en mí mismo. La abracé, inhalando el familiar aroma de su cabello, sintiendo la fragilidad de su cuerpo entre mis brazos, posiblemente por última vez. Te llamaré en 2 horas. Si no lo hago, vete y no mires atrás, promételo. Lo prometo, susurró, pero volverás, tienes que volver. Su certeza casi me hizo creer que todo saldría bien. Decidimos que Rachel saldría por la puerta trasera al anochecer. Mientras tanto, yo estaría recogiendo cosas en el garaje, una maniobra de distracción si alguien observaba la casa. El plan parecía sólido, pero mi intuición sugería que habría problemas, y así fue. Cerca de la medianoche, cuando Rachel se preparaba para salir por la puerta trasera, se oyó un crujido desde la puerta principal. Derribada de un golpe, se estrelló hacia un lado con estruendo. «¡Es Eduardo!», gritó Rachel. Reaccioné instantáneamente, como me enseñaron en las fuerzas especiales. Volqué un armario, creando una barricada entre nosotros y los atacantes. Rachel corrió hacia mí y la arrastré tras el refugio improvisado. 4 armados, susurré, evaluando la situación con la velocidad que me había salvado la vida muchas veces en Afganistán. Hombres enmascarados entraron en la casa. No eran policías, sino mercenarios, movimientos demasiado profesionales, coordinación demasiado buena, combatientes entrenados. «Revisa el segundo piso», ordenó uno de ellos. «Joe, rodea la casa. Pueden intentar salir por la puerta trasera». No había tiempo para pensar. El primer atacante, al doblar la esquina, recibió una pesada lámpara de mesa que lancé con precisión furiosa. El golpe le dio en la cabeza, el hombre cayó perdiendo el conocimiento. Le arrebaté su pistola. «Sígueme», ordené a Rachel y rápidamente nos trasladamos a la cocina. El segundo combatiente apareció en el umbral y disparé 2 veces. No apuntando a matar, no quería convertirme en asesino, pero con la precisión suficiente para incapacitarlo. La bala le dio en el hombro, el hombre retrocedió dejando caer su arma. Avanzábamos hacia la salida trasera cuando oí pasos detrás. El tercer combatiente nos flanqueó apuntando con una pistola con silenciador. «Eduardo, cuidado», gritó Rachel. Me giré, pero no lo suficientemente rápido. El mercenario apuntó. Todo sucedía como en cámara lenta, su dedo en el gatillo, su mirada fría, Rachel lanzándose en medio. El sonido del disparo fue amortiguado, pero para mí retumbó como una explosión. Rachel gritó y cayó, agarrándose el pecho. La bala destinada a mí la alcanzó a ella. La furia inundó mi mente. Disparé instintivamente, como había hecho cientos de veces en los entrenamientos. La bala dio justo entre los ojos. El hombre que le disparó a mi esposa se desplomó muerto. Me precipité hacia Rachel. Su respiración se volvió entrecortada, sus ojos se nublaron. «Aguanta, mi amor», presioné la herida, intentando detener la hemorragia. «Llamaré a una ambulancia». «Huye», susurró, cada palabra le costaba esfuerzo, «no dejes que él gane». «No te dejaré». «Debes», sus dedos apretaron débilmente mi mano, «por la verdad, huye». A lo lejos sonaron sirenas. Algún vecino había llamado a la policía. Si Warren llegaba primero, estaría acabado, seguramente lo arreglaría todo como había hecho cientos de veces. Desesperado, tomé el teléfono y marqué el 911. «Mujer con herida de bala, calle Paine, casa 47. Necesitamos ayuda urgente». Luego, superando un terrible sentimiento de culpa, apliqué un torniquete a mi esposa para detener la hemorragia, besé a Rachel en la frente y salí por la puerta trasera. En el último momento, sentí como una bala me quemaba el hombro. El cuarto atacante me había visto. Pero ya era tarde, la oscuridad me tragó. La noche en los bosques de Montana es hermosa y terrible a la vez, especialmente cuando te persiguen.
Corrí a través del sotobosque sin distinguir el camino. El dolor en mi hombro herido pulsaba al ritmo de mis pasos, pero era tolerable, la bala solo había rozado la piel. El dolor físico parecía insignificante comparado con la agonía de haber dejado a Rachel en nuestra casa. Varias millas después me detuve junto a un arroyo de montaña. Necesitaba tratar la herida y ordenar mis pensamientos. El amanecer me encontró en un refugio improvisado bajo un saliente rocoso. Saqué de mi bolsillo una radio portátil que siempre llevaba durante los entrenamientos de supervivencia. Sintonicé la emisora local. Intento de asesinato. El sheriff Warren informó que el principal sospechoso es el marido de la víctima, Eduardo Reyes, veterano de la Marina que sufre trastorno de estrés postraumático. Según el sheriff, últimamente la familia Reyes experimentaba problemas relacionados con el alcoholismo de la esposa. La versión preliminar indica que hubo una pelea entre los cónyuges, resultando Rachel Reyes herida de bala. Actualmente se encuentra en coma en el hospital. Apagué la radio, conteniendo náuseas. Todo ocurrió exactamente como había previsto. Warren volteó la situación, convirtiéndome no en víctima de un ataque, sino en criminal. Pero lo que más me dolía era que Rachel estaba en coma, viva pero apenas, y no podía ayudarla. Sacando un mapa de la funda impermeable, comencé a analizar los alrededores. Si Anthony realmente se escondía aquí, donde habría establecido su refugio, su silueta, vislumbrada entre los árboles cerca del almacén, no me dejaba en paz. Nuestros lugares, donde jugábamos de niños, mi mirada cayó en una sección del mapa al norte del pueblo, una cabaña de casa que nadie conocía excepto nuestra familia. Papá la llamaba bromeando Nido del Águila. Estaba ubicada en un saliente rocoso con vista al valle. La decisión estaba tomada. Reuniría provisiones e iría a la cabaña. Si mi hermano todavía la usaba como refugio, finalmente nos encontraríamos, y tendría la oportunidad de conocer toda la verdad. Mientras tanto, Warren seguramente organizaría grupos de búsqueda. Necesitaba ser extremadamente cauteloso. Afortunadamente, las habilidades de supervivencia que enseñaba a otros ahora podrían salvarme la vida. El camino a la cabaña tomó casi un día. Me movía solo en la oscuridad, evitando senderos y espacios abiertos. Durante el día descansaba en escondites, constantemente atento a sonidos de persecución. Finalmente llegué a la pendiente familiar, pero donde debería estar la cabaña se veía solo un claro cubierto de vegetación. Me detuve confundido. Me había fallado la memoria. No, el lugar era correcto. Recordaba esta configuración particular de rocas, el pino curvo bajo el cual Anthony y yo habíamos enterrado un tesoro tiempo atrás, una lata con monedas y una navaja. Avanzando con cautela, noté un sendero apenas perceptible, hierba aplastada, ramas rotas a la misma altura, rastros del paso de una persona casi perfectamente camuflados. Siguiendo estas señales apenas visibles, pronto distinguí los contornos de la cabaña, hábilmente oculta bajo una red de camuflaje y ramas. Si no supiera qué buscar, podría confundirse con parte del paisaje. Di un paso adelante y me quedé paralizado al sentir el frío contacto de un cañón de rifle en la nuca. «No te muevas», una voz ronca detrás de mí sonaba tensa, manos en la cabeza, despacio. Obedecí, levantando cuidadosamente las manos. «Anthony, soy yo, Eduardo». Silencio, sentí cómo se tensaba la mano que sostenía el rifle. «Date la vuelta despacio». Me giré y lo vi. Mi hermano, a quien creía muerto o fugitivo asesino. Era difícil reconocerlo, barba espesa, ojos hundidos, rostro demacrado. Pero era Anthony, con la misma barbilla obstinada y el característico lunar sobre la ceja izquierda. «¿Por qué estás aquí?» El rifle seguía apuntando a mi pecho, para terminar lo que comenzó Warren, eliminar al traidor de la familia. «Vine a hablar», respondí sin bajar las manos. «Sé que no mataste a papá». Sus ojos se entrecerraron. «Ahora lo sabes».
Y cuando todas las pruebas me señalaban dónde estabas, hermanito. Cuando todo el pueblo me consideraba un asesino, y tú, el marine, el orgullo de la familia, también creías que yo era capaz de eso. Sus palabras hirieron más que cualquier bala. Me equivoqué, dije simplemente. Todas las pruebas estaban contra ti, incluso mamá dudaba. Ella nunca dudó. Anthony rió amargamente. Me conocía mejor que nadie. Me traía comida los primeros meses hasta que Warren comenzó a vigilarla. Después se volvió demasiado peligroso. Bajé la cabeza, abrumado por el peso de mi error. Lo siento, Anthony, debí creer en ti. Me miró largo rato, luego bajó lentamente el rifle. ¿Y cómo me encontraste? Te vi cerca del almacén de Peterson. Después recordé el nido del águila. Siempre fuiste perspicaz, sonrió irónicamente. Entra, pero sin estupideces. Vivo aquí más de un año y tengo trampas por todas partes. El interior de la cabaña era completamente diferente a como lo recordaba. En lugar de la vieja estufa y muebles rústicos, había paneles solares que alimentaban una computadora y una radio, un saco de dormir sobre tablas elevadas, cajas con conservas, y una pared completamente cubierta de recortes de periódicos, fotografías y mapas conectados con hilos rojos. Mi pequeña investigación, comentó Anthony, viendo mi mirada. Todos los hilos conducen a Warren. Se sentó en una silla de campaña sin soltar el rifle. Entonces, ¿qué cambió? Porque ahora crees que no soy un asesino. Mamá antes de morir dijo que eras inocente. Martha Wilson me entregó los documentos de papá. Todo encaja. Warren mató a papá y te inculpó. Anthony asintió, como si recibiera confirmación de una verdad largamente conocida. Tienes los documentos. No están con Rachel. Ella, vacilé, la imagen de mi esposa ensangrentada volvió a mi mente. Warren envió hombres a matarme. Hirieron a Rachel. Está en coma. Me declararon en busca y captura por intento de asesinato contra ella. Hijo de puta, masculló Anthony. Es su estilo, matar dos pájaros de un tiro, deshacerse de ti y destruir tu reputación. Necesita los documentos y quiere eliminar a todos los que conocen la verdad. Miré alrededor. ¿Cuánto tiempo llevas escondido aquí? Desde la noche en que Warren disparó a papá. Anthony se levantó y se acercó a la pared con los materiales de investigación. Ayudaba a papá a recopilar información sobre el narcotráfico de Warren. Todo comenzó casualmente. Noté reuniones extrañas cerca del viejo almacén, tomé fotos y se las mostré a papá. Se enfureció. Dijo que sospechaba algo así desde hacía tiempo, pero no tenía pruebas. Mi hermano señaló un mapa con puntos marcados. Warren creó toda una red. Aquí y aquí, lugares de encuentro con proveedores de México. Esto, almacenes donde guarda la mercancía. Y esto trazó con el dedo varias líneas que se cruzaban, rutas de transporte. Todo el condado se convirtió en una base de operaciones para el cártel. Estudié el esquema, asombrado por la magnitud de la operación. ¿Y cuántas personas están involucradas? Decenas, policías, funcionarios, médicos. Warren sobornó o intimidó a todos los que tenían algún poder. Tu suegro, el doctor Parker, por ejemplo, falsificó informes médicos durante años. Lo sé, asentí, por eso Warren chantajea a Rachel, amenaza con revelar la verdad sobre su padre. Típico de él, usar cualquier debilidad. Anthony me pasó una cantimplora con agua. Papá reunió suficientes pruebas para una investigación federal. Esa noche debía encontrarse con Warren en el viejo aserradero. Yo lo cubría a distancia con una cámara. ¿A qué sucedió? El rostro de Anthony se contrajo por el doloroso recuerdo. Warren no vino solo, lo acompañaban dos combatientes mexicanos corpulentos con armas automáticas. Me vieron cuando intentaba acercarme más, comenzaron a disparar. Corrí a advertir a papá, pero era tarde, tragó con dificultad. Warren lo apuñaló en el corazón, a sangre fría mirándolo a los ojos.
Luego ordenó plantar mi cuchillo y guantes que había dejado en su auto el día anterior. «¿Lo viste todo con tus propios ojos?», mi voz bajó a un susurro. Sí, y no pude hacer nada. Antoni apretó los puños. Huí como un cobarde mientras mataban a nuestro padre, y luego me escondí aquí como un animal, lamiendo mis heridas y recopilando pruebas. Pero nunca podría usarlas, todas las evidencias me incriminan. Ahora puedes, dije firmemente, somos dos, y tengo contactos en la DEA. Y Warren tiene un ejército de policías corruptos y mercenarios, sonrió amargamente Antoni. Se acercó a su pared de investigación y señaló una nueva sección. Fotografías de un pequeño motel en las afueras del pueblo y un orfanato con un letrero, Refugio de la Buena Esperanza. ¿Sabes qué es lo más terrible? No son las drogas. Hace un año descubrí que Warren se dedica a algo aún más repugnante. Creó un esquema de tráfico de niños. A través de un orfanato falso, envía huérfanos a México supuestamente para adopción, pero no todos llegan a familias. Sentí náuseas. Esto explicaba por qué papá estaba tan decidido a detener a Warren a cualquier precio. «No puede ser», susurré, «¿cómo es posible?». Muy simple, Warren sobornó a trabajadores sociales. Retiran a los niños de familias disfuncionales con el pretexto de maltrato, luego los transfieren a un orfanato privado que supuestamente colabora con agencias internacionales de adopción. Falsifican documentos, sacan a los niños del país y desaparecen. Antoni me mostró una carpeta con fotografías. Aquí están las pruebas. Los he estado vigilando durante meses. En ese momento, desde fuera llegó un tintineo, un sistema primitivo de alarma hecho con latas colgadas alrededor del perímetro. Antoni apagó inmediatamente la luz. Nos encontraron. Warren siempre sospechó que estaba vivo. Lleva años peinando estas montañas y ahora tú lo has traído hasta mí. Salimos de la cabaña por una salida de emergencia. Una abertura camuflada en la pared trasera que conducía a un matorral de enebros. Antoni rápidamente recogió los documentos más importantes y yo tomé su rifle con mira telescópica. Establecidos en un saliente, examinamos los alrededores. En el crepúsculo era difícil distinguir detalles, pero a través de la mira del rifle conté 5 personas. 3 con uniforme de la policía local y un par de hombres barbudos en camuflaje, claramente con porte militar. Profesionales, susurré, exmilitares a juzgar por sus movimientos. Mercenarios, asintió Antoni. Warren los contrata para misiones especiales. Ya me he enfrentado a tipos así. Peinaban metódicamente el bosque acercándose a la cabaña. Había que actuar rápido. ¿Tienes algún plan?, pregunté. Distraer y escapar. Tengo trampas por todas partes, alambres tensados, fosos trampa, dispositivos de señalización. Conozco el terreno como la palma de mi mano. Comenzamos a actuar. Antoni activó varios dispositivos de distracción, petardos y bombas de humo, ubicados a cierta distancia de la cabaña. Luego nos trasladamos al denso sotobosque y preparamos otra trampa. Tensamos un alambre a la altura de los tobillos entre 2 árboles. Nuestro plan funcionó. Al oír las explosiones, el grupo se dividió. 2 se dirigieron hacia la fuente del ruido, el resto continuó hacia la cabaña. Uno de los mercenarios, un barbudo con una cicatriz característica en la mejilla, se separó del grupo y avanzó directamente hacia nuestra trampa. Notó el alambre en el último momento, pero perdió el equilibrio. Salté de mi escondite y lo dejé inconsciente con un golpe de culata. «Lo ataremos», dije, «puede saber algo útil». Arrastramos al mercenario inconsciente hasta una grieta y lo atamos con correas de la mochila. Después de unos minutos recobró el conocimiento, sus ojos se llenaron de odio y miedo. «¿Quién eres?», pregunté poniendo un cuchillo en su garganta, que les ordenó Warren. «Vete al diablo», gruñó. Antoni me apartó. «Déjame a mí, sé tratar con tipos así». Se inclinó hacia el prisionero.
Escucha, amigo, llevo un año observando las operaciones de Warren. Sé sobre las entregas de droga del jueves, sobre cómo se deshicieron del cuerpo del mexicano que intentó engañar al jefe, sobre los niños del orfanato Buena Esperanza. La voz de Antoni era tranquila, casi amistosa. No te necesitamos a ti, necesitamos a Warren. Dinos lo que sabes y desaparece. O calla y enfréntate a los federales cuando les entreguemos las pruebas. El mercenario nos miraba evaluativamente. Estoy muerto de todos modos, dijo finalmente, si no por ustedes, por Warren cuando sepa que me capturaron. Podemos protegerte, dije, tengo amigos en la DEA, testimonio a cambio de protección. Federales, se burló, no me hagan reír. Warren los alcanzará antes de que encuentren un teléfono. Arriésgate, propuso Antoni, que tienes que perder. El mercenario guardó silencio, luego asintió. De acuerdo, solo suelten mis manos, maldita sea, estoy herido. Aflojamos las cuerdas, permitiéndole sentarse. Noté lo pálido que estaba. Una rama se había clavado profundamente en su hombro al caer, probablemente afectando una arteria. Warren va a eliminar a todos los que saben, comenzó con voz ronca. Tu esposa es la siguiente, apenas descubra lo que ella sabe. Es paranoico, ve amenazas por todas partes. ¿Qué operación está planeando?, pregunté. En 3 días llega un cargamento, el más grande hasta ahora, drogas disfrazadas como medicamentos para el hospital municipal. El mercenario tosió. ¿Dónde están las pruebas?, pregunté, algo concreto que podamos usar contra él. En el hospital, el mercenario apenas respiraba, el doctor Parker escondía documentos detrás de un cuadro en su oficina. Sus ojos comenzaban a cerrarse. Warren los busca. Durante años, allí hay listas, fechas, nombres de compradores. Su cabeza cayó hacia atrás, cesó su respiración, estaba muerto. Antoni y yo miramos el cuerpo en silencio. En el bosque se escuchaban gritos, los demás miembros del grupo continuaban la búsqueda. Tenemos que irnos, dijo finalmente Antoni, y desarrollar un nuevo plan. Miré a mi hermano, ya tengo un plan, vamos al hospital. Yo sacaré a Rachel y tú encontrarás los documentos en la oficina del doctor Parker. Es un suicidio, negó con la cabeza Antoni. Warren seguramente colocó guardias. Por eso mismo no esperará que nos metamos allí. Puse mi mano en su hombro. Estás conmigo. Antoni sonrió torcidamente, con esa sonrisa familiar desde la infancia que siempre significaba: estás loco, pero te seguiré. Y contigo hasta el final. Nos desvanecimos en el bosque nocturno, dejando atrás el cuerpo del mercenario y a los perseguidores que vagaban torpemente buscando fantasmas. Capítulo 4. Nos refugiamos con Antoni en una cueva junto a un pequeño lago de montaña, su refugio alternativo en caso de que descubrieran la cabaña. Afuera rugía una tormenta, como si la naturaleza misma se enfureciera por lo que hacían los hombres en sus tierras. Gotas de lluvia golpeaban las rocas, truenos resonaban con eco en las montañas. Dentro estaba seco, pero frío. Encendimos una pequeña fogata, arriesgándonos a ser descubiertos, pero necesitando calor y luz. Bien, Antoni extendió un mapa de la ciudad sobre una mesa improvisada de piedra plana. 3 días hasta la llegada del cargamento. Warren estará preparado para todo. Debemos actuar antes. Asentí, examinando el plano del hospital que Antoni dibujó de memoria. Tengo que entrar allí, ver a Rachel y encontrar los documentos en la oficina de Parker. Arriesgado, Antoni golpeó con el dedo la marca de la entrada principal. El hospital es pequeño, todas las entradas seguramente bajo vigilancia. Warren sabe que intentarás ver a tu esposa. Por eso ha colocado guardias. Señalé los documentos que salvamos de la cabaña, pero no sabe que conocemos el escondite de los documentos. Antoni se frotó pensativamente la barbilla. Necesitamos a los federales. Tu amigo de la DEA podemos contactarlo. No desde aquí, necesitamos un canal seguro que no tenemos.
Además, como dijo el mercenario, Warren se enterará de la llamada antes de que terminemos de hablar. Entonces necesitamos otra señal. Anthony señaló otro mapa donde estaban marcados los almacenes de Warren, algo que llame la atención, pero que no se relacione inmediatamente con nosotros. Sabotaje, levanté una ceja. ¿Qué propones? Explosiones, respondió simplemente Anthony. 3 almacenes con drogas, aquí, aquí y aquí. Apuntó con el dedo a los puntos en el mapa. Conozco su horario, conozco su sistema de seguridad. Lo he estudiado todo durante un año. Eso atraerá la atención de los federales, dije lentamente, y Warren se verá obligado a concentrar ahí todas sus fuerzas. Exactamente, y mientras él lidia con los incendios y averigua quién está detrás, tú te infiltrarás en el hospital. Anthony me miró a los ojos. Nos separaremos. Yo realizaré el sabotaje, tú salvarás a tu esposa y encontrarás los documentos. Es un plan arriesgado, sacudí la cabeza, podrían capturarte. Después de un año huyendo, he aprendido a ser invisible, sonrió Anthony. Además, es mi deber con papá. Huí entonces en el aserradero, no pude protegerlo, no volveré a huir. En sus ojos vi determinación bordeando la temeridad. Mi hermano menor, a quien siempre consideré más débil que yo, pasó un año en los bosques, reuniendo pruebas contra el asesino de nuestro padre, mientras yo, el orgulloso Seal, permanecía ignorante, creyendo en mentiras. Está bien, finalmente acepté, pero necesitaremos equipo. Anthony señaló unas cajas en un rincón de la cueva. Tengo todo lo necesario, me he estado preparando para este momento. En las cajas había dispositivos explosivos caseros, escopetas de caza y una pistola, la misma con la que disparé al atacante en nuestra casa. Ni siquiera me di cuenta cuando Anthony la recogió. ¿De dónde salió todo esto?, pregunté revisando la pistola. Un poco de aquí y allá. Anthony se encogió de hombros. Pólvora de cartuchos de caza, detonadores los hice yo mismo. Las escopetas las compré en diferentes tiendas mucho antes de todo esto. Pasamos el resto de la noche desarrollando los detalles del plan. Anthony conocía el horario de los guardias de los almacenes, yo estudié el plano del hospital. Al amanecer, todo estaba listo. Si algo sale mal, dijo Anthony al despedirnos, nos encontraremos en el viejo aserradero, allí donde todo comenzó. Ten cuidado, abracé a mi hermano, sintiendo sus hombros delgados bajo la chaqueta gastada. No arriesgues sin necesidad. Tú también, sonrió torcidamente, y saluda a tu esposa de mi parte. Dile que su cuñado admira su valentía. El plan comenzó a ejecutarse al mediodía del día siguiente. Anthony partió al amanecer, armado con dispositivos explosivos caseros y una vieja escopeta de caza. Yo permanecí en la cueva esperando la señal, la primera explosión, que debía ocurrir exactamente a la 1:00 p.m. Los minutos se arrastraban dolorosamente. A la hora exacta escuché un retumbo distante, un sonido sordo que se reflejó en eco desde las montañas. Funcionó el primer almacén. 20 minutos después, la segunda explosión más fuerte que la primera. 30 minutos después, la tercera. Todo iba según el plan. Encendí la radio portátil y sintonicé la emisora local. Serie de explosiones en la zona industrial de la ciudad. Según datos preliminares, 3 almacenes han sido volados. El sheriff Warren informa que la policía trabaja en el lugar del incidente. No hay víctimas. Según fuentes no confirmadas, en los edificios quemados se encontraron rastros de sustancias prohibidas. Se solicita a los residentes mantener la calma y no acercarse al lugar del incidente. Apagué la radio y comencé a prepararme para mi parte de la operación. Anthony había desviado con éxito la atención, ahora era mi turno. Llegué a la ciudad por caminos secundarios, evitando las carreteras principales. El hospital estaba ubicado en una colina con vista a las calles de la ciudad. Desde mi posición de observación, vi cómo los coches de policía y los camiones de bomberos corrían hacia los almacenes.
La ciudad estaba en conmoción, el momento perfecto para infiltrarme. El uniforme de enfermero que habíamos preparado de antemano era perfecto. Entré por la puerta de servicio, manteniendo la cabeza baja y usando una mascarilla médica, evitando las cámaras de seguridad. Los pasillos del hospital estaban semivacíos. La mayoría del personal se había reunido en la sala de descanso, donde transmitían noticias sobre las explosiones por televisión. La habitación de Rachel estaba en el segundo piso. Como habíamos previsto, un policía vigilaba la puerta, un joven oficial que golpeaba nerviosamente un portapapeles con un bolígrafo. Pasé junto a él, fingiendo dirigirme a otra habitación, y noté que el oficial se distrajo con un mensaje en su teléfono. Necesitaba crear una distracción. Me acerqué al puesto de enfermeras, donde una mujer mayor clasificaba medicamentos. Disculpe, señora, hablé en voz baja, alterando ligeramente mi voz. Se necesita ayuda en el tercer piso, paciente con ataque epiléptico. Dios mío, exclamó la enfermera, debo avisar al médico de guardia. Se apresuró hacia el teléfono. Aprovechando el momento, sintonicé la frecuencia policial en mi radio, nombrando el apellido que había visto en su placa. Oficial Jenkins, dije en tono oficial, llamada urgente, código 417, paquete sospechoso en la entrada principal. Se requiere verificación inmediata, también podría ser explosivo como en los almacenes. Pero estoy de guardia, respondió inseguro. Es una orden del sheriff. Todos los oficiales disponibles deben responder. Código 417. Entendido, en camino. El policía echó una última mirada a la puerta de la habitación y corrió hacia las escaleras. Tenía unos minutos, no más. Me deslicé en la habitación de Rachel. Mi corazón se encogió al verla, pálida e inmóvil, conectada a máquinas de soporte vital. Los monitores emitían pitidos regulares, contando los latidos de su corazón. Rachel, susurré, tomando su mano fría, estoy aquí, mi amor. Ninguna reacción, me incliné más cerca, besé su frente. Lamento tanto no haber podido protegerte, pero arreglaré todo, lo prometo. Anthony está vivo. Hemos reunido pruebas contra Warren. Todo terminará pronto. Detrás de mí sonó la puerta al abrirse. Me giré bruscamente, listo para pelear, pero en el umbral estaba la misma enfermera mayor. Me miraba sin sorpresa, como si esperara encontrarme aquí. Sabía que era usted, Eduardo, dijo quedamente. Soy Nancy Parker. Trabajaba aquí cuando su padre era sheriff. ¿No llamará a seguridad?, pregunté cautelosamente. No sacudió la cabeza. Conocí a su padre. Era un buen hombre, y vi cómo cambió Warren después de su muerte. Se acercó a la cama de Rachel. Su esposa está estable. El coma no es profundo. Hay reacción al dolor. Las pupilas responden a la luz. Buenas señales. Gracias, dije con sentimiento. Necesito otra ayuda. La oficina del doctor Parker. Ahora es un archivo, asintió Nancy. Lo llevaré, pero rápido. El oficial volverá pronto. Me guió por un pasillo vacío hasta el final del ala, donde se encontraba la oficina que alguna vez perteneció al padre de Rachel. «Tiene 5 minutos», susurró Nancy. «Daré la señal si alguien viene». La oficina estaba atestada de carpetas antiguas y revistas médicas. En la pared colgaba un retrato polvoriento, el doctor Parker con su esposa y la pequeña Rachel, todos en trajes oscuros formales. Detrás del retrato descubrí una caja fuerte empotrada en la pared. La clave, recordé que una vez Rachel me contó que su padre usaba su fecha de nacimiento para todas sus contraseñas, 110585. Ingresé la combinación conteniendo la respiración. La cerradura hizo clic, la caja fuerte se abrió. Dentro había una carpeta gruesa, sellada con lacre. Rompí el sello y la abrí. Copias de certificados de defunción con anotaciones de causa real y versión oficial, fotografías de Warren con personas de aspecto claramente criminal. Y lo más importante,
Una lista de 30 niños transferidos para adopción internacional con sus nombres reales y los nombres de los compradores. Las pruebas eran irrefutables. Guardé todo en mi bolsa y salí de la oficina. Nancy esperaba en el pasillo. Váyase rápido, el oficial regresa. Gracias, dije. Si algo me sucede, cuide de Rachel. Dígale que la amaba más que a mi vida. Nancy asintió. Me apresuré hacia la salida de emergencia, pero en el pasillo me encontré con una pesadilla hecha realidad. Bravo, Marine, resonó una voz familiar, casi escapas. Warren estaba al final del pasillo, con 2 policías a los lados. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Explosiones en los almacenes. En serio, preví la maniobra de distracción. Tu hermano ahora está muerto o desangrándose en algún lugar del bosque. Me quedé inmóvil, evaluando frenéticamente la situación. 3 adversarios armados, pasillo estrecho. Tu padre era un necio obstinado, continuó Warren, dando un paso adelante. Podría haberse unido a mí, pero eligió su postura moral. Veo que heredaste su estupidez. Hacer dinero con niños, Warren, mascullé entre dientes. Incluso para un canalla como tú, eso es demasiado. Los negocios son negocios, se encogió de hombros. Algunos trafican armas, otros drogas. Yo simplemente encontré un nicho más rentable. ¿Y pagarás por esto? Difícilmente, Warren sonrió con desprecio. Sabes, tengo curiosidad. ¿Cómo encontraste a tu hermano? Llevo años peinando esas montañas y tú, pam, directo a él. Conexión fraternal, respondí, no lo entenderías. Quizás jugueteó con su pistola y con tu esposa también tuvimos una conexión especial. Era tan sumisa, hacía todo lo que yo ordenaba. Apreté los dientes, resistiendo la provocación. Exactamente eso buscaba, que perdiera el control. Yo no estaré, pero mi causa continuará, dije entre dientes. Los federales ya están en camino. Les envié los documentos. Por un segundo, los ojos de Warren reflejaron duda. Era mentira, pero él no podía saberlo con certeza. Atrápenlo, ordenó a los policías. Por el rabillo del ojo noté una alarma de incendios en la pared. Con un movimiento rápido, rompí el cristal y presioné el botón. Un aullido penetrante llenó los pasillos. Del techo comenzó a caer agua, se activaron los rociadores. En la confusión resultante, me lancé hacia adelante, derribando a uno de los policías y arrebatándole su pistola. Warren disparó, pero falló. Me lancé tras una esquina, escuchando sus órdenes. Por las escaleras, corten las salidas. Corrí por el pasillo, el corazón latiendo en mi pecho. Pacientes y enfermeras asustados se asomaban desde las habitaciones. Adelante apareció la salida de emergencia. De repente sonó un disparo. Un dolor agudo atravesó mi muslo. Caí, rodé y vi al segundo policía apuntándome. Superando el dolor, me levanté y empujé la puerta de emergencia. El aire fresco golpeó mi rostro. Corrí cojeando hacia el bosque, dejando un rastro de sangre tras de mí. Me dirigí hacia el viejo aserradero. Allí, donde todo comenzó, debía terminar. El aserradero estaba a 5 millas de la ciudad. Abandonado hace más de 10 años, gradualmente se desmoronaba. Mecanismos oxidados, techo parcialmente derrumbado, montones de aserrín convertidos en polvo. El lugar perfecto para el enfrentamiento final. Acercándome con cautela al edificio, noté huellas frescas en el suelo. Alguien había estado aquí recientemente, amigo o enemigo. Antoni, llamé quedamente. De las sombras emergió mi hermano, sosteniendo su costado, también estaba herido. Vivo, exhaló con esfuerzo, me alegra verte. Nos refugiamos dentro del aserradero. Antoni estaba herido. Una bala le había alcanzado el costado, pero afortunadamente había atravesado limpiamente sin dañar órganos vitales. ¿Qué sucedió?, pregunté, tratando su herida con una toallita antiséptica que encontré en mis bolsillos. Emboscada hizo una mueca de dolor.
Uno de los cazadores, ex fuerzas especiales, me rastreó, se produjo un tiroteo, lo derribé pero recibí un balazo. Antoni sonrió débilmente. Funcionó el sabotaje. Sí, me infiltré en el hospital, vi a Rachel, encontré los documentos, están conmigo. Antoni buscó en su mochila. No es todo, también tengo copias de algunos papeles y una memoria USB con las grabaciones de papá. No será suficiente para interesar a los federales. Debería serlo, asintió, si sobrevivimos para entregarlas. Tratamos nuestras heridas mutuamente y comenzamos a prepararnos para la defensa. El aserradero era un laberinto de viejos mecanismos, pilas de tablones y paredes semiderruidas, el lugar ideal para tácticas de guerrilla. Antoni, a pesar de su herida, colocaba metódicamente trampas improvisadas, alambres tensados atados a pilas inestables de tablas. ¿Recuerdas cuando jugábamos aquí de niños?, preguntó sujetando un alambre. Siempre eras el comandante y yo el explorador. Recuerdo, sonreí, trepabas a los árboles mejor que una ardilla. Y tú disparabas con la honda con tal precisión que papá predecía que serías francotirador. Trabajábamos inmersos en recuerdos. Extraña sensación, prepararse para una batalla mortal en el lugar donde una vez jugamos despreocupadamente. Pronto el aserradero se convirtió en un campo minado de trampas, posiciones para fuego cruzado y rutas de escape. Conocíamos este territorio desde la infancia, cada rincón, cada nicho. ¿Qué haremos si sobrevivimos?, preguntó inesperadamente Antoni. Y cuando sobrevivamos, lo corregí, restauraremos tu buen nombre, volveremos a una vida normal. Normal, sonrió irónicamente. Después de todo lo ocurrido, no estoy seguro de recordar cómo es ser normal. Aprenderás de nuevo, apreté su hombro, ambos aprenderemos. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de vehículos acercándose. A través de una ventana polvorienta vimos 3 subs detenerse en el camino de acceso. De ellos salieron hombres armados, conté 8 personas, sin incluir a Warren. Reyes, resonó la voz del sheriff amplificada por un megáfono. Salgan con las manos en alto y simplemente los dispararemos. Resistan y prometo que sus muertes serán lentas. ¡Qué recibimiento tan cordial!, murmuró Antoni. Plan. Nos separamos, respondí. Tú el flanco derecho, yo el izquierdo. Usamos fuego cruzado, los separamos entre sí. Antoni asintió y se deslizó silenciosamente hacia las sombras. Tomé posición detrás de un montón de tablas viejas, desde donde se podía observar la zona de entrada. Los primeros 2 entraron con cautela, con linternas y pistolas preparadas. Se movían profesionalmente, cubriéndose uno al otro. Ex militares, deduje por su táctica. Permití que pasaran mi posición, activando la primera trampa. El alambre se tensó y una pila de tablas se derrumbó estrepitosamente sobre uno de ellos. El segundo abrió fuego desordenadamente, permitiéndome identificar su posición. Un disparo y cayó. Antoni no falló. Desde fuera, Warren daba órdenes, dirigiendo al resto de sus hombres. Entraban en parejas, más cautelosamente, pero aún así caían en nuestras trampas. El tiroteo duró aproximadamente 1 hora. Antoni y yo actuábamos coordinadamente, cubriéndonos mutuamente y utilizando nuestro conocimiento del terreno. Warren perdió a 5 hombres, heridos o muertos, pero continuaba el asalto. Nuestro problema era la munición. Se acababa, mientras que Warren parecía tener abundancia. Eduardo, gritó Antoni desde su escondite, último cargador. Yo tampoco tengo mucho, respondí. Pasamos al plan B. El plan B era arriesgado. En una esquina del aserradero había barriles con productos químicos, viejos, oxidados, pero su contenido seguía siendo inflamable. Lo habíamos comprobado previamente. Esperé el momento en que uno de los hombres de Warren estuviera cerca de los barriles y disparé. La bala perforó el metal, el líquido se derramó al suelo.
Antoni lanzó una bomba incendiaria casera, una botella con gasolina y un trozo de tela como mecha. El destello fue cegador. El fuego envolvió instantáneamente la esquina del edificio, creando una barrera ígnea entre nosotros y los atacantes. El humo llenó el lugar, dificultando la respiración y visibilidad. A la salida de emergencia, ordené y comenzamos a retirarnos. De repente sonó una explosión ensordecedora. Parte del techo se derrumbó, cortándonos el paso. Vi a Warren sosteniendo un lanzagranadas. Nadie se irá, rugió a través del fuego y el humo, todos moriremos aquí. Disparó nuevamente, esta vez apuntando a una columna de soporte del aserradero. El estruendo fue atronador. La columna de soporte cedió y parte de la estructura comenzó a derrumbarse. Hormigón, metal y madera caían, levantando nubes de polvo. Antoni, grité, tratando de distinguir a mi hermano a través del caos. Aquí, respondió, cuidado a la derecha. Apenas logré esquivar una viga que caía. El suelo bajo mis pies temblaba, el edificio gemía como un animal herido. El fuego se extendía, devorando la madera vieja. A través del humo y el polvo vi a Warren. Estaba atrapado bajo una pesada viga metálica que lo inmovilizaba contra el suelo, pero estaba vivo y consciente. ¡Ayuda!, gritaba alguien. Sus hombres habían muerto bajo los escombros o habían huido, salvando sus vidas. Nadie acudió en su ayuda. Me acerqué, Warren me vio y sus ojos se dilataron de miedo. Reyes, no me dejes aquí. Miraba al hombre que asesinó a mi padre, chantajeó a mi esposa, convirtió nuestro pueblo en centro de narcotráfico y tráfico infantil. Al hombre por quien mi hermano pasó un año en los bosques y yo casi lo perdí todo. Habría sido tan fácil irme, dejarlo morir lenta y dolorosamente bajo los escombros del edificio en llamas. Antoni, cojeando, se acercó. Vámonos, Eduardo, el edificio pronto se derrumbará por completo. No podemos dejarlo así, dije quedamente. Que Antoni me miró como a un loco después de todo lo que hizo. Precisamente por eso, miré a mi hermano a los ojos. Merece morir, pero aún más merece un juicio. La gente debe conocer la verdad, Antoni. Tu nombre debe ser públicamente limpiado. Mi hermano guardó silencio, luego asintió. Tienes razón, en que somos mejores que él si lo dejamos morir. Juntos levantamos la viga lo suficiente para que Warren pudiera arrastrarse fuera. Sus piernas probablemente estaban rotas, no podía ponerse de pie. Lo levanté y lo cargué sobre mi hombro. ¿Por qué?, jadeó en mi oído, ¿por qué me salvas? Porque no soy como tú, respondí. Y también porque la prisión es más aterradora que la muerte para personas como tú. Antoni y yo sacamos a Warren del edificio en llamas minutos antes de que el techo se derrumbara completamente. El cielo nocturno se tiñó de naranja por las llamas que devoraban el lugar donde murió nuestro padre. Dejando a Warren en el suelo junto a su SUV, registré sus bolsillos y encontré un teléfono satelital, el único medio de comunicación que funcionaba en esta zona remota. ¿A quién llamas?, preguntó Warren con dificultad. A la justicia, respondí, marcando un número que sabía de memoria. El número de mi amigo del ejército, David Ramírez, ahora agente de la DEA en Denver. Ramírez, respondió una voz adormilada. Dave, soy Eduardo Reyes, ¿recuerdas la promesa en Kandahar? Pausa, luego la voz se volvió instantáneamente alerta. Claro que recuerdo, hermano, ¿qué necesitas? Grupo de respuesta rápida a Montana. Ahora, tengo pruebas de la mayor red de narcotráfico y tráfico infantil organizada por el sheriff local. Dame las coordenadas. Transmití la información, luego añadí. Y Dave, asegúrate de proteger como testigos a mi esposa y mi hermano. Los han estado cazando. Lo haré, aguanta, la ayuda ya está en camino. Colgué y miré a Warren, quien me observaba con odio.
Puedes matarme, pero otros continuarán. El cártel no perdona la traición. Ya veremos, respondí. Los federales estarán aquí en 1 hora. Hasta entonces puedes rezar. Necesitarás la misericordia divina. Antony y yo nos sentamos en el suelo, apoyados contra la rueda del SUV. El cansancio y la pérdida de sangre hacían efecto, pero estábamos vivos y habíamos vencido. ¿Y ahora qué?, preguntó Antony. Ahora esperamos, respondí, y luego comenzamos de nuevo, juntos. El amanecer nos encontró todavía allí, agotados, heridos, pero vivos. A lo lejos se escuchó el zumbido de helicópteros. 2 siluetas negras aparecieron en el horizonte. Dije, Dave siempre fue puntual. Los helicópteros aterrizaron en el espacio abierto frente al aserradero en llamas. De ellos saltaron hombres armados con equipo táctico. Entre ellos reconocí la figura fornida de David Ramírez. Corrió hacia nosotros. Dios mío, Eduardo, ¿qué te ha pasado? Una larga historia, sonreí débilmente. Conoce a mi hermano Antony. Antony, este es Dave de quien te hablé. Encantado, asintió Antony. Lástima que sea en estas circunstancias. Igualmente, respondió Dave, luego miró a Warren. Es él. Sí, el sheriff Thomas Warren. Señalé la mochila de Antony. Ahí están los documentos, más que suficientes para iniciar una investigación. Los médicos del equipo de la DEA atendieron nuestras heridas mientras los agentes arrestaban a Warren. Este guardaba silencio, mirándonos con odio. ¿Qué hay de Rachel?, pregunté a Dave cuando completaron los primeros auxilios. A salvo, contacté con el hospital, envié gente allí. Apretó mi hombro. Está estable, Eduardo, todavía en coma, pero estable. Sentí como si me liberaran de la presión que había estado oprimiendo mi corazón. ¿Y ahora qué? Primero el hospital, dijo Dave con decisión, para ti y para tu hermano. Luego, declaraciones completas como testigos. Ya enviamos equipos para arrestar a las personas vinculadas de la lista que enviaste. Hizo una pausa. Será un caso sonado, Eduardo. Y rehabilitación completa de mi hermano, añadí. Por supuesto, Dave extendió su mano a Antony. En nombre del gobierno de los Estados Unidos, pido disculpas por la acusación errónea. Haremos todo lo posible para restaurar la justicia. Antony estrechó su mano, pero su mirada era distante. Eso no me devolverá 1 año de vida, ni a papá tampoco. No, concordó Dave, pero ayudará a comenzar de nuevo. Nos trasladaron en helicópteros y nos llevaron al hospital en Missoula, la ciudad grande más cercana. Allí, después de operaciones y transfusiones de sangre, Antony y yo iniciamos el largo proceso de recuperación. 1 semana después, cuando ya podía moverme por mi cuenta, me trasladaron de vuelta a nuestro pueblo. Antony permaneció en Missoula. Su herida era más seria y requería operaciones adicionales. Insistí en que me ubicaran en el mismo hospital donde estaba Rachel. El personal médico, al conocer la verdad sobre Warren, me recibió como a un héroe. Especialmente cordial fue Nancy, quien ahora se enorgullecía abiertamente de haberme ayudado. Está aquí, dijo Nancy, conduciéndome a la habitación de Rachel. Su estado sin cambios, pero es normal. El organismo necesita tiempo. Me senté junto a la cama de mi esposa. Parecía estar durmiendo pacíficamente, como si estuviera a punto de abrir los ojos y sonreír. Tomé su mano. Hola, mi amor, he vuelto como prometí. Por supuesto, no hubo respuesta, pero necesitaba hablar con ella, contarle todo lo sucedido. Warren está arrestado, Rachel, sus cómplices también, los federales desmantelaron toda la red. Antony está completamente exonerado, su nombre limpio. Acariciaba sus dedos. Ya no tienes nada que temer, somos libres. Le contaba las noticias, leía artículos periodísticos sobre el sonado caso del sheriff narcotraficante, sobre cómo agentes federales rescataron a decenas de niños de una red clandestina.
sobre las disculpas públicas de las autoridades a Antoni Reyes, el héroe que ayudaba a su padre en la investigación. Tú también eres una heroína, Rachel le decía. Intentaste protegerme y casi diste tu vida por ello. Estoy tan orgulloso de ti y te perdono por todo lo que te viste obligada a hacer. ¿Entiendes? Lo sé todo y no te culpo de nada. Hablaba durante horas contándole nuestros planes para el futuro, sobre cómo Antoni y yo restauraríamos la casa de papá en las montañas, sobre el viaje al océano que Rachel y yo siempre postergábamos. En la puerta de la habitación apareció la figura de Antoni, adelgazado, con el brazo en cabestrillo, pero con ojos claros y una casi imperceptible sonrisa. Entra, lo invité, conoce a mi esposa. Entró algo inseguro, como temiendo perturbar la paz. Hola, Rachel, dijo quedamente. Miró hacia mí, es hermosa, Eduardo, y fuerte. Lo sé, asentí, por eso se recuperará. En ese momento sentí un leve movimiento, tan débil que pensé que lo había imaginado. Pero luego los dedos de Rachel volvieron a moverse, apretando mi mano. Rachel, me incliné hacia adelante, ¿me escuchas? El movimiento se repitió, apenas perceptible, pero indudable. Antoni se acercó a la cama. Llamaré al médico. Espera, lo detuve, danos un minuto. Me incliné hacia Rachel susurrando. Estoy aquí, mi amor, siempre estaré aquí, solo regresa a mí, por favor, regresa. Las pestañas de Rachel temblaron y por un momento me pareció que sonreía en sueños. Miré a Antoni parado en la puerta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sonreía amplia y abiertamente, como solía sonreír hace mucho tiempo, cuando éramos niños que no conocían ni el dolor ni la traición. Habíamos pasado por el infierno, pero sobrevivimos, restauramos la justicia, limpiamos el nombre de nuestra familia. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, veía ante mí un futuro donde había lugar para la esperanza. Si les gustó esta historia, apoyen al autor con un like, suscríbanse al canal y compartan sus emociones en los comentarios. Gracias.